Los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, celebran en Pekín su primera reunión bilateral en 9 años, con el foco puesto en el comercio, la tecnología, Taiwán y la crisis desatada por la guerra de Irán. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Trump es recibido con honores en Pekín en el inicio de una visita marcada por la tensión geopolítica. El presidente estadounidense viaja acompañado de un grupo de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk de Tesla y Tim Cook de Apple. El tradicional discurso ante el Parlamento británico del rey Carlos III de Inglaterra quedó eclipsado por la crisis del gobierno laborista británico. El primer ministro Keir Starmer lucha por mantener su puesto. 4 integrantes de su gabinete presentan la renuncia. Y una llamada de atención para Berlín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspende los planes de desplegar misiles estadounidenses de alcance intermedio en Alemania, lo que deja al país buscando alternativas a toda prisa. Bienvenidos. Donald Trump se encuentra en la capital china para una reunión de alto nivel con el presidente de ese país, Xi Jinping. El mandatario estadounidense viajó acompañado por directivos de grandes empresas, entre ellos Elon Musk y el jefe de Apple, Tim Cook. Trump quiere cerrar acuerdos económicos de gran impacto, pero la escalada de la guerra con Irán proyecta una sombra sobre las conversaciones. Crecen además los temores de que en su intento por lograr un acuerdo de paz en Oriente Medio, el presidente estadounidense esté dispuesto a ceder en el apoyo de Washington a Taiwán, territorio que China considera parte propia. Pekín recibió con todos los honores la primera visita de un presidente estadounidense en casi una década. Trump acudió con una delegación comercial de máximo nivel. China y Estados Unidos están en una frágil tregua comercial tras la guerra arancelaria desatada por Trump al comienzo de su segundo mandato. Trump busca ahora acuerdos comerciales, en una visita opacada por la guerra de Irán. China depende en gran medida del combustible de Medio Oriente, por lo que su economía se ve perjudicada por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Antes de su viaje, Trump afirmó que Irán es uno de los temas a tratar con Xi Jinping. Ellos obtienen mucho de su petróleo de esa región. No tenemos problemas. Él es amigo mío y nos llevamos bien. Creo que van a ver que sucederán cosas buenas. Será un viaje muy emocionante y pasarán muchas cosas buenas. China, aliado clave de Irán, participa junto con Pakistán en las conversaciones de paz entre Teherán y Washington. La semana pasada, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, viajó a Pekín para reunirse con su homólogo chino. La visita de Trump es observada con atención en Taiwán, que teme perder el apoyo de Estados Unidos si China usa la guerra de Irán para presionar a Washington. Antes de la visita, Pekín dejó otra vez claro que no tolerará ningún intento de independencia de Taiwán. Solo hay una China y Taiwán es parte de China. Nuestra determinación contra la independencia de Taiwán es firme como una roca y nuestra capacidad para aplastar el separatismo es indestructible. China afirmó que Taiwán será el tema principal durante la visita de Trump. Pekín no descarta tomar la isla por la fuerza. Y desde Pekín, el periodista Jaime Santirso nos hace un breve análisis de esta visita de Donald Trump a Xi Jinping. Vamos a escuchar lo que nos cuenta. Donald Trump ha aterrizado ya en Pekín, a donde acude para reunirse con el líder Xi Jinping. Da así comienzo la primera visita a China de un presidente estadounidense en 9 años. La anterior, allá por 2017, también fue protagonizada por él, pero el contexto ha cambiado mucho desde entonces. Su segundo mandato ha acelerado la retirada de Estados Unidos del orden global que creó y durante décadas ha liderado. La emergencia de un nuevo entorno regido por la fuerza, en el que las superpotencias actúan a su antojo, no resulta en absoluto ajeno a los intereses chinos. Pero por ahora el régimen se contenta con la mejora generalizada de su imagen desde una perspectiva meramente comparativa.
Trump ha iniciado dos grandes conflictos en esta etapa y en ambos ha tropezado. Por un lado, la guerra en Irán, atascada en el estrecho de Hormuz, y por otro, la guerra comercial, pausada por el dominio chino sobre las tierras raras. China está dispuesta a mantener la tregua y a concederle al estadounidense el éxito simbólico que necesita, pero a la hora de pedir tiene un claro objetivo: la oposición explícita de Estados Unidos a la independencia de Taiwán. Y ahondamos más en este tema con David Castrillón Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por acompañarnos. ¿Qué está en juego en este encuentro entre Trump y Xi, que ya muchos consideran como el más importante de los últimos años? ¿Y qué persiguen los dos líderes más importantes del mundo aquí en esta visita? La respuesta corta es que todo está en juego. Estamos hablando del encuentro entre los líderes de las dos mayores potencias del mundo, los países y en ese sentido también los líderes que inciden sobre la totalidad de temas que impactan a la humanidad, desde cambio climático hasta la gobernanza de la inteligencia artificial, hasta los conflictos calientes que hemos visto, incluyendo el de Irán. Esta visita sobre todo pasa en un momento, o pasa después de un momento en el que la relación fluida entre las partes se había congelado. Ya no estamos en el periodo de inicio de 2025 en el que las relaciones iban en picada. Hemos estado en una especie de tregua incómoda, pero este es el momento, justo el momento preciso para que los líderes entonces se reúnan y hablen de, ¿no?, el amplio abanico de temas que les concierne. Pero claro, pensando específicamente en qué quieren estos líderes, ambas partes vienen con distintas prioridades. Del lado de Trump quizás se busca unas victorias fáciles, algo que anunciarle al pueblo estadounidense, sobre todo en el aspecto comercial. Por eso se ha hablado tanto de que lo están acompañando esta serie de líderes empresariales. Del lado de China, quizás lo que buscan más bien es continuar la tregua a la que llegaron, sobre todo el año pasado en octubre, cuando se reunieron en Corea del Sur, una tregua que le da una importante previsibilidad a la relación, sobre todo en el aspecto económico. Claro, bueno, es un momento de tensa calma, como decimos los periodistas. El tema de Irán será difícil de evitar en la reunión entre Trump y Xi. ¿Qué papel juega la guerra en Oriente Medio entre ambos líderes? Pues es importante recordar que esta reunión inicialmente se tenía prevista para marzo y se pospuso precisamente por el inicio de Estados Unidos de la guerra en Irán. Yo supondría que el gobierno Trump en su momento esperaba llegar a este punto, mayo, con una victoria, ¿no?, habiendo ya sometido a Irán o por lo menos logrado una posición ventajosa. Pero acá está pasando lo contrario. La guerra que inició Estados Unidos hace 2 meses perdura, sigue. Y ahora vemos que le está cobrando y fuerte a Trump. Lo vemos en las cifras económicas, de inflación, por ejemplo. Lo vemos en las cifras de las encuestas, sobre todo a meses de las elecciones a medio término del Congreso de Estados Unidos. Entonces, para el gobierno estadounidense, sobre todo, esta visita es importante en parte por el rol constructivo, uno podría llamarlo, que pueda jugar China en este conflicto. Sobre todo, Estados Unidos quisiera que China presionara a Irán para ceder. Pero hace solo una semana el ministro de Relaciones Exteriores iraní estuvo en China. Y ahí el mensaje fue bastante claro. Por una parte, que China quiere que este conflicto termine, pero también que reconoce que este conflicto empezó por Estados Unidos y que el fin del conflicto podría darse también por ahí, en ese sentido. Irán fue agredido, dirían los chinos, y quien debe ceder es Estados Unidos. Es por eso improbable que Trump llegue por lo menos a que China simplemente ceda en este aspecto. Además, es muy difícil para los chinos, en este caso, forzar a los iraníes a lo que una guerra no ha logrado. Claro. Profesor David Castrillón Kerrigan, muchísimas gracias por este análisis. A ustedes. Y seguimos hablando de este tema en la economía con Belén Palancar. Así es, Silvia, pues vamos con este encuentro, con esta esperada visita, porque sobre la mesa
también hay muchos temas económicos. En Seúl concluyeron este miércoles las consultas entre representantes de Estados Unidos y China para avanzar en la resolución de sus tensiones arancelarias antes de la cumbre entre ambos líderes en Pekín. Ambos países se juegan mucho para sus economías. Washington busca flexibilizar el comercio de semiconductores y tierras raras, claves para su industria de defensa y aeroespacial. Por otro lado, China intentará cerrar acuerdos en el sector agropecuario y en inteligencia artificial. Las tierras raras figuran entre los productos más codiciados del mundo y ocupan un lugar central en la visita de Donald Trump a China. El disprosio y el lutecio son solo 2 de los 17 elementos de este grupo fundamentales para la economía estadounidense. En medio de la escalada de la guerra comercial, China, que posee grandes reservas de estos minerales, impuso restricciones a su exportación con consecuencias directas para las empresas de Estados Unidos. Las tierras raras se utilizan en prácticamente todas las aplicaciones tecnológicas imaginables: teléfonos móviles, tecnología médica y militar, generación de energía o refinación de petróleo. Estos elementos desempeñan un papel clave en casi todas esas industrias. Trump viaja acompañado por una delegación de empresarios, entre ellos el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el jefe de Apple, Tim Cook, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Los chips de alto rendimiento de Nvidia recibieron a comienzos de este año la autorización de Washington para ser vendidos en China, por lo que el tema figura entre los puntos claves de la cumbre. Washington aspira a que China compre más soja estadounidense. Los agricultores de Estados Unidos dependen en gran medida del mercado chino, pero Pekín compra cada vez más soja a Brasil y utiliza esta situación como herramienta de presión para obtener nuevas flexibilizaciones en las exportaciones estadounidenses de alta tecnología. A cambio, Pekín podría anunciar nuevas compras de aviones estadounidenses Boeing, cuya fabricación también depende de las tierras raras. En juego está el presente y el futuro del comercio mundial. Para profundizar en los resultados económicos que se esperan de este encuentro, conectamos ahora con Ana Solís, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Ana, ¿qué importancia estratégica tienen las tierras raras en las negociaciones entre Trump y China durante esta visita, especialmente en el contexto de las restricciones de exportación y la dependencia de la industria estadounidense? Bueno, las tierras raras dentro de las negociaciones son estratégicas para ambos países, pero principalmente para Estados Unidos por su dependencia frente a China, ya que sabemos China procesa más del 90% de estos minerales a nivel mundial. Y como decía, también es estratégico para China, porque para China es una ventaja importante que puede utilizar para negociar frente a las restricciones a las exportaciones de semiconductores a las que se enfrenta con Estados Unidos. Estados Unidos requiere asegurar el permanente suministro de tierras raras. Son minerales esenciales, como ustedes ya lo decían, para la fabricación de muchos equipos tecnológicos de uso civil, por una parte como celulares, televisores, así como también de uso militar, utilizados en la fabricación de misiles o aviones de combate. Por lo tanto, no es casualidad que entre los ejecutivos que acompañan a Trump en su comitiva sean los más altos ejecutivos de compañías tecnológicas como el CEO de Nvidia o Apple. Así, si Estados Unidos logra una garantía en este punto, podrá presentarlo como una victoria de su visita. Además de asegurar el suministro para las empresas tecnológicas de su país, reduce la presión y gana tiempo para establecer acuerdos de producción o activar minas de producción en otras partes del mundo, como por ejemplo la reciente compra de la mina de Serra Verde en Brasil. Y Ana, otro tema, ¿cómo puede esta visita influir en la competencia en inteligencia artificial entre Estados Unidos y China? Bueno, eso está relacionado con la primera pregunta también. Según los términos en los que lleguen a acuerdos, serán muy relevantes en la competencia de inteligencia artificial para ambos países. Decía que el suministro de tierras raras por parte de China es vital para la industria tecnológica civil y militar de Estados Unidos, mientras que si China logra reducir las restricciones a las exportaciones de semiconductores, podría acelerar en años su desarrollo en inteligencia artificial. Por ello, no sabemos cuáles son las líneas rojas de ambos países en las negociaciones, pero ambos se encuentran definitivamente en una interdependencia y por ello la importancia del acuerdo al que lleguen. Por una parte, las restricciones, por ejemplo, que había impuesto Estados Unidos a los semiconductores, que hablaban de Nvidia, los H100 y los H200, que son muy importantes para el desarrollo de la industria de inteligencia artificial de China. Tenía un impacto negativo para este país asiático.
lo que Estados Unidos se vio obligado a relajarlo y por lo tanto ha sido al final una victoria para China. Pero por otra parte, si Estados Unidos se ve obligado a ceder mucho en este sector, por ejemplo, a cambio de garantizar el suministro de tierras raras, será una desventaja en la competencia por el desarrollo de la inteligencia artificial frente a China. Ana Solís, muchas gracias por esta conexión. Gracias. Otro de los temas claves sobre la mesa en la cumbre de Pekín es la guerra de Irán y el efecto en el precio del petróleo y en la cadena de suministros. La Agencia Internacional de la Energía ha publicado este miércoles un informe donde subraya que las reservas de petróleo se reducen en 420.000 barriles diarios respecto a 2025. China, principal comprador de crudo iraní, se ha visto afectado por la guerra. Solo el año pasado el 13% de sus compras procedían de Irán. Pues a la espera de saber si Trump y Xi Jinping pueden negociar algo sobre Hormuz, el bloqueo de esta importante vía está obligando a las economías de todo el mundo a recurrir a sus reservas de petróleo. Y José David Navarro, allí en la Bolsa de Frankfurt, la Agencia Internacional de la Energía advierte de que esas reservas de petróleo están cayendo a un ritmo récord, ¿no es así? Hola Belén, ¿qué tal? Pues así es, en el mes de abril cayeron 117 millones de barriles de esas reservas estratégicas, lo que se suma a la caída ya de 120 millones de barriles que se registró en el mes de marzo. Esas reservas estratégicas son, Belén, como un colchón, como por ejemplo unos ahorros para una persona que pierda su trabajo o que ya no tenga ingresos. Y como pasan las reservas y los ahorros, tienen en algún momento un límite. Y los expertos apuntan a que precisamente este mes, el mes de mayo, podría ser un mes crítico. Si no se abre el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo podrían ser aún más sensibles a la situación y podrían seguir aumentando. Sobre todo, advierte la Agencia Internacional de la Energía de cara al pico de demanda de consumo que se espera aquí en Europa en verano, cuando, debido a la mayor actividad turística, pues el consumo, la demanda de petróleo aumenta. Y José, por otro lado, ¿qué factores son los que están ayudando a aliviar de momento esta crisis energética? Bueno, de momento, una de las medidas, Belén, que está aliviando esa crisis están siendo precisamente las reservas. Por ejemplo, una medida importante, sin precedentes, fue esa liberación de 400 millones de barriles por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía. Pero otra de las medidas que está aliviando, de momento, decimos, esta crisis, es que hay países fuera del Golfo que están produciendo, que están bombeando más. Ahí la Agencia Internacional de la Energía apunta, por supuesto, a Estados Unidos, pero también a países como Brasil, como Canadá o incluso como Venezuela, dice la Agencia Internacional de la Energía. Y otra de las medidas lógicas que está aliviando esta crisis es la propia destrucción de la demanda, donde sobre todo se observa que hay una menor demanda o que se está destruyendo demanda, es como muchos ya se imaginan en el sector de la aviación. José David Navarro, Parque de Frankfurt, gracias por estos datos económicos. Hasta aquí la economía, pero seguimos ahora hablando de la monarquía británica. Silvia. Hablando de Londres también en general, porque hay un gran escándalo allá. El rey Carlos III de Inglaterra presentó este miércoles el programa legislativo del gobierno en el tradicional discurso del rey ante el Parlamento británico en Londres, pero la ceremonia se vio eclipsada por la incertidumbre sobre el futuro del primer ministro Keir Starmer. El líder laborista afronta una creciente presión para dimitir, mientras el respaldo dentro de su propio gobierno se desmorona. Una reluciente carroza transportó al rey Carlos III y la reina Camila a la tradicional ceremonia parlamentaria celebrada en el céntrico barrio londinense de Westminster. Como manda la tradición, la puerta de la sala se cerró de golpe en las narices de un funcionario conocido como el Black Rod, un símbolo de la independencia del Parlamento de la monarquía. El discurso del rey fue escrito por los ministros. Gran parte del contenido ya era conocido y no aportaba nada sustancial, más allá del refuerzo de la seguridad nacional en un momento de conflicto mundial. Cada aspecto de la energía, la defensa y la seguridad económica de la nación será puesto a prueba. Mi gobierno responderá a este mundo con fuerza y lo hará para crear un país que sea justo para todos.
Pero ¿continuará el primer ministro Keir Starmer a cargo de ese gobierno? Antes, el secretario de Salud Wes Streeting, un ministro clave del gobierno, se reunió con Starmer en Downing Street. Se marchó apenas 20 minutos después. Sus aliados han manifestado que está preparado para disputar el liderazgo. Para no avergonzar al rey Carlos, nos esperan más noticias importantes para hoy. El primer ministro seguirá en el cargo por ahora, pero los días de Keir Starmer parecen estar contados. Analizamos el tema con Fernán González en Londres, siguiendo para nosotros esta información. Fernán, el discurso del rey es el anuncio de la agenda legislativa del gobierno. ¿Cómo quedó opacado por la crisis política que atraviesa Starmer? Sí, buenas noches, Silvia. Los problemas de Keir Starmer y la incertidumbre sobre su permanencia en el cargo dominaron la jornada. Para muchos, los 37 proyectos de ley incluidos en el discurso del monarca pasaron a un segundo plano. Tan es así que durante el debate parlamentario sobre el discurso del rey, la oposición hizo repetidas referencias a la posibilidad de que Starmer no complete su mandato y a las supuestas maniobras dentro del Partido Laborista para reemplazarlo como líder. En particular, se refirieron a informes en medios británicos sobre la posibilidad de que el ministro de Salud, Wes Streeting, dimita mañana y anuncie su candidatura para sustituir a Keir Starmer. Fernán, tras los pedidos de renuncia dentro del Partido Laborista, ¿cuánto margen político le queda a Starmer para mantenerse como primer ministro? Starmer probablemente apuesta a que removerlo del cargo no es tan sencillo. Cualquier rival potencial necesita el respaldo de al menos 81 diputados laboristas para activar una contienda interna y luego someterse a una votación dentro del partido. En ese sentido, el actual ministro de Salud, Wes Streeting, mencionado anteriormente, no parecería contar con suficiente apoyo dentro del partido. Y quien sí tiene popularidad, el alcalde de Manchester, Andy Burnham, no puede presentarse porque no es diputado. Otro factor que podría favorecer a Starmer es que muchos dentro del laborismo creen que este no es el momento de abrir una lucha interna que profundice las divisiones dentro del partido y paralice la gestión del gobierno. Bueno, y en otro golpe duro para Starmer, los sindicatos afiliados al Partido Laborista le retiraron el miércoles su apoyo. ¿Por qué ha perdido tanta popularidad entre los laboristas y entre los votantes británicos? Porque la mayoría de los británicos considera que el gobierno no está resolviendo los problemas que más le preocupan, como el alto costo de la vida, la inmigración y el deterioro de los servicios públicos. Además, para parte del electorado, Starmer carece del carisma y la capacidad de inspirar que tuvieron líderes como Margaret Thatcher o Tony Blair. La crítica frecuente es que administra, pero no inspira y ni entusiasma y no transmite una visión clara del futuro del país. A esto se suma controversias y errores políticos que han afectado su imagen, entre ellos las críticas por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, quien estuvo vinculado socialmente con Jeffrey Epstein. Muchísimas gracias, Fernán González, desde Londres, por este análisis para DW. Un placer. Y cambiamos ahora completamente de tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha frenado el despliegue de misiles estadounidenses de alcance intermedio en Alemania. Estos estaban previstos como una medida de disuasión frente a Rusia. La decisión ha generado preocupación en Berlín, ya que ahora busca alternativas. Alemania carece actualmente de misiles de crucero terrestres de largo alcance propios. En medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, el rearme acelerado de Europa y las crecientes dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos como garante de seguridad, esta debilidad estratégica resulta cada vez más evidente. La invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que Europa se replantee seriamente su defensa. Entre las preocupaciones de los países está la pregunta de si necesitan más misiles de largo alcance. Rusia cuenta con el efectivo sistema de misiles Iskander, que ha utilizado contra Ucrania y podría hipotéticamente usar contra otros países europeos. Una posible respuesta podrían ser los misiles de crucero estadounidenses Tomahawk,
pero los planes de Washington de desplegarlos en Alemania parecen haber sido descartados. Joe Biden se comprometió a proporcionarnos misiles Tomahawk, un ofrecimiento que Donald Trump nunca ha reiterado. Hasta ahora no se ha comprometido a ello. Alemania teme que la capacidad disuasoria de Europa podría haberse visto debilitada con el estacionamiento, según informes, de Iskanders en el enclave ruso de Kaliningrado. La versión básica del misil tiene un alcance de 500 kilómetros, por lo que Polonia, los países bálticos y parte de Alemania estarían dentro de su rango. Pero algunas versiones del Iskander tienen un alcance de 1000 kilómetros. Y Rusia también puede lanzar misiles de crucero con una ojiva nuclear capaces de golpear objetivos a 2500 kilómetros. Pero mientras los países europeos no cuentan actualmente con ningún sistema de misiles tierra-tierra de largo alcance, Estados Unidos lleva décadas utilizando Tomahawks en operaciones militares. A menudo los ha empleado desde barcos, como ocurrió en la guerra contra Irán. El alcance del Tomahawk está entre los 1.600 y los 2.500 kilómetros, por lo que podría golpear en el interior del territorio ruso. Berlín esperaba que Estados Unidos estacionara misiles Tomahawk en Alemania, pero Washington afirma que sus existencias se han agotado. Ahora, al parecer, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, planea viajar a Estados Unidos para intentar comprar los misiles. Se habla también de una cooperación empresarial. Compañías alemanas y estadounidenses podrían unirse para fabricar Tomahawks. Debemos ver esto como un nuevo llamamiento a desarrollar nuestras propias capacidades lo más rápido posible para tenerlas a disposición. Los expertos coinciden en que Europa necesitará su propio misil de largo alcance para reducir su dependencia de Estados Unidos. El proyecto, cuyo nombre es ELSA, ya está en marcha, pero probablemente tardará muchos años en materializarse. Hasta entonces, Europa necesitará una respuesta lo antes posible a la amenaza que suponen los misiles rusos. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.